Lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Es básicamente vamos a ver 4 métodos de uso y coincidir. Vamos a hacerlo más rápido, ¿sí? Pero les quiero mostrar distintas opciones que podemos utilizar con esta combinación de funciones. Son dos funciones que se utilizan mucho y son bastante versátiles. Permiten realizar bastantes búsquedas y configurar bastantes búsquedas de formas muy específicas. Así que lo que vamos a hacer son estos 4 métodos: estándar, aproximado, exacto y doble entrada. Sí, estándar y doble entrada ya lo vimos recién, pero le hacemos un breve repaso de cómo funcionan, ¿sí? En este caso tenemos, para el estándar tenemos una tabla, ¿sí? Con distintas columnas de datos: ID, nombre, apellido, edad y país. Tenemos una celda, ¿sí? En este caso con un ID, ¿sí? Y lo que queremos es que en función de este ID que figura en esta celda, esto puede ser una celda validada, puede ser una lista validada o un valor directo, lo que sea. En este caso es simplemente un valor, pero puede ser una lista o una lista desplegable, lo que sea, ¿sí? Para este valor que figura acá, queremos que nos devuelva en este rango de datos los nombres, apellido y edad país correspondientes a ese ID. Así que haga esa búsqueda y nos devuelva toda esa fila de datos en esta columna, ¿sí? Para este caso, lo que podemos aplicar, ¿sí? Porque a mí lo que me interesa es que vean para cada determinado caso cuál es la función ideal que es mejor aplicar, ¿sí? Para este caso, ¿sí? Con una búsqueda referenciada de un ID y necesitamos los valores en fila, todos los valores en fila para un solo ID, ¿sí? Podemos aplicar un método estándar, ¿sí? De la combinación de índice y coincidir. ¿Cómo lo hacemos? Fíjense. Colocamos la función índice, ¿sí? Vamos a empezar con el apartado de nombre, ¿no? Entonces colocamos índice. Lo primero que vamos a definir es la lista de nombres, ¿sí? Porque recuerden que lo que vamos a buscar ahora primero es el nombre, ¿sí? Entonces colocamos coincidir, índice. Como matriz colocamos los nombres, ¿sí? Luego colocamos la función coincidir en lo que es la numeración de fila, ¿sí? En el argumento de fila, ¿sí? Y acá lo que vamos a completar, fíjense, vamos a definir primero la celda. A ver, denme un minuto. Que acá hay un... A ver, esperen. Sí, disculpen. Lo que vamos a definir primero acá es, obviamente, en la función de lo que es la posición relativa de fila, vamos a buscar el ID, ¿sí? El número de ID, ¿sí? Y este ID lo vamos a buscar específicamente en la columna de IDs, ¿sí? ¿Se entiende? Y ahí lo que vamos a encontrar es, vamos a definir una búsqueda exacta, porque obviamente el valor ID es exacto, en este caso es una búsqueda estándar exacta, ¿sí? Y así logramos, fíjense, el nombre para ese ID, ¿sí? En este caso, fíjense que 100.007 es el nombre Claudio, ¿sí? Si queremos lograr el nombre, simplemente lo que vamos a hacer es, vamos a copiar, ¿sí? Copiamos la misma estructura, la pegamos acá y lo que vamos a reemplazar, ¿sí? Vamos a correr el primer rango por columna. En este caso, fíjense que el rango, en vez de nombres, vamos a buscar apellidos, ¿sí? Que sería la primera parte, que es la matriz de la función índice, ¿sí? Y así nos va a devolver, fíjense, el apellido, que es en este caso Claudio Duarte, que es correcto, ¿sí? Para la edad hacemos lo mismo, pegamos y arrastramos la columna de matriz hacia la edad, ¿sí? Y para país hacemos lo mismo, arrastramos la columna de matriz hacia país. Y ahí tenemos Claudio Duarte 32 Venezuela, Claudio Duarte 32 Venezuela. Y ahí nos dio perfectamente la estructura. Vamos a hacer un cambio para hacer una búsqueda. Por ejemplo, busquemos el valor 1005. Y fíjense que nos devuelve Carlos Vega 42 Perú, Carlos Vega 42 Perú, ¿sí? Y así logramos una búsqueda, ¿sí? Con la combinación de índice coincidir con un método estándar de búsqueda, ¿sí? Donde solamente definimos el primer argumento de numeración de fila que nos busca la posición relativa, ¿sí? Bueno, pasamos ahora a un método aproximado, ¿sí? En este caso tenemos otras dos tablas que en sí, fíjense que son similares. Lo único que la puntuación en la primera fila va en aumento y en la segunda va en decremento, ¿sí? Y tenemos nombres, apellidos, edades y países, ¿sí? Son similares, solo que en este caso las puntuaciones están invertidas. Y lo que vamos a buscar es una búsqueda de aproximado menor o igual y una búsqueda aproximado mayor o igual. Esta búsqueda la vamos a hacer sobre la primera tabla y esta búsqueda la vamos a hacer sobre la segunda tabla, ¿sí? Fíjense, aproximado menor o igual, en este caso tenemos un ID de 89. A ver, ¿qué es lo que estamos buscando acá? Esto es similar al anterior, ¿sí? Al estándar, pero en este caso no nos vamos a basar en una búsqueda exacta, sino que nos vamos a basar en una búsqueda de menor o igual. Y como el valor de ID es una numeración, ¿sí? Se hace posible hacer este tipo de búsqueda, porque si hablamos de texto, ¿sí? La búsqueda exacta no va a tener la búsqueda aproximada no va a tener mucho sentido. Pero si hablamos de números, sí, nos permite hacer este tipo de discernimiento, ¿sí? Entonces, para el ID 89, que en definitiva, fíjense que no existe, porque estos son múltiplos de 10, ¿sí?
van aumentando en decenas, no existe, pero lo que va a hacer la función nos debería buscar ese ID dentro de esta puntuación y nos debería devolver los datos para el ID que encuentre aproximado menor o igual a ese número, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Fíjense, colocamos la función índice, ¿sí? En este caso, lo que definimos primero es el nombre de nuevo, ¿sí? Que es la primer matriz que necesitamos buscar, que es para el nombre, ¿sí? Después colocamos la función coincidir. La función coincidir va a estar dada por la búsqueda de ese ID, ¿sí? Y la fila, ¿sí? Que contiene esos valores, ¿sí? En este caso sería A2, a ver, A2, disculpen, A2, A11. Perdón, donde están, la columna donde están los valores, dije fila, perdón, la columna donde están los valores para analizar dónde está dentro de ese 89, ¿sí? Después definimos, fíjense ahora, lo que vamos a colocar acá es un valor 1 en la coincidencia, en el tipo de coincidencia. Esto es lo que cambia del método estándar. Fíjense, si yo coloco un 1, nos va a buscar un menor que, ¿sí? En la coincidencia, no un mayor que, perdón, no un igual o un exacto, ¿sí? Entonces, le damos entre esto y fíjense qué sucede. Nos aparece el nombre Jorge. Si buscamos acá el valor 89 del ID, no aparece. Ahora sí, el valor menor o igual a 89 que aparece en este rango, ¿cuál es? 80, ¿se entiende? Menor o igual, no el que está más cerca a un valor dentro del rango. Eso es otra cosa. Acá lo que estamos buscando es menor o igual a un valor definido, ¿sí? No el que más se aproxima a ese valor. Por eso es que yo les puse este ejemplo. Fíjense que 89, uno dice, el aproximado es 90. No, porque acá lo que estamos buscando es el aproximado menor. Entonces el aproximado menor de 89 es 80, ¿sí? Entonces encuentra ese 80, la función, ¿sí? Y nos devuelve obviamente la búsqueda de nombre por la posición relativa que estamos buscando en esa columna. En este caso es Jorge. ¿Se entiende? Bueno, ¿cómo hacemos para buscar los otros datos? Lo mismo, copiamos, ¿sí? Pegamos y lo único que cambiamos es la posición de la matriz, que en este caso buscamos apellidos, ¿sí? Para edad hacemos lo mismo y cambiamos la posición de la columna por edades, ¿sí? Y para país pegamos lo mismo y buscamos la ubicación de los países. Y así obtenemos para el ID 89, fíjense que nos devuelve, ¿sí? El registro más cercano a ese valor, que sería 80 en este caso, por ser menor o igual, aproximado menor o igual, Jorge Díaz 45 Chile. Jorge Díaz 45 Chile, ¿sí? Si colocamos acá un valor, por ejemplo, 91, fíjense que ya pasa, sí, al siguiente registro, porque el aproximado menor o igual a 91 va a ser 90. Ahí sí, siempre hablando de menor o igual, ¿sí? Bueno, para mayor o igual, fíjense que en este caso tenemos el valor 81. Es muy similar, ¿sí? Lo que vamos a hacer es colocar índice, ¿sí? Vamos a definir primero el registro de los nombres, ¿sí? Luego colocamos una coincidencia con coincidir. Coincidir va a estar dado por el ID que figura acá, ¿sí? Dentro de la columna que contiene los datos, ¿sí? Y acá la única salvedad es que en vez de 1, que era menor o que 0, coincidencia exacta, vamos a poner un menos 1, que sería mayor que, ¿sí? Entonces, con el menos 1 lo que vamos a buscar es una búsqueda aproximada mayor o igual, ¿sí? Entonces, fíjense, para el ID 81 nos devuelve, fíjense que el valor mayor o igual al valor 81, ¿cuál va a ser? 90, ¿sí? Porque partimos del 81 para arriba, el primer valor que aparece es 90, ¿sí? Entonces nos devuelve el nombre de Mauricio para esa búsqueda, ¿sí? Ahora bien, completar con los otros datos, ¿sí? Colocamos la sintaxis para apellido, cambiamos la columna por los apellidos, ¿sí? Lo mismo para edades, esto es todo lo mismo, ¿sí? Lo único que cambiamos es la primera columna de matrices, ¿sí? Que es donde parte inicialmente la búsqueda, ¿sí? Y los países, ¿sí? Y ahí tenemos Mauricio Sánchez, 19 España, que fíjense que es el registro exacto completo, mayor o igual, ¿sí? El primer registro mayor o igual aproximado al valor que figura en el ID de referencia, que en este caso es 81, ¿sí? Si colocamos, por ejemplo, otro valor como 79, no sé, otro valor, ¿sí? Fíjense que el registro aproximado mayor o igual a 79 ya es 80, ¿sí? Ahí estamos cerca, entonces nos devuelve ese registro, ¿sí? Jorge Díaz 45 Chile. Jorge Díaz 45 Chile, ¿sí? Bueno, continuamos. Pasamos a un método ahora exacto, ¿sí? A ver, exacto. Antes también vimos en estándar que utilizamos acá, si recuerdan, el valor exacto, ¿sí? Pero lo que quiero mostrarles ahora es, vamos a ver, cuando hablamos de exacto, ¿sí? Yo le quiero mostrar la diferencia de buscar exacto con texto, ¿sí? Que a veces se complica porque no hablamos de esto, pero sí las búsquedas exactas, ¿sí?
vamos a ver si distinguen o no las mayúsculas o las minúsculas en este caso, ¿sí? Fíjense cómo trabaja esto. Tenemos una tabla, ¿sí?, de nombres, apellidos, edades y países. Fíjense que en este caso tenemos la particularidad de que los nombres son los mismos, ya van a ver por qué, y los apellidos distintos para poder identificarlas y diferenciarlas. Y tenemos un nombre configurado en forma de nombre propio, un nombre en mayúsculas y otro nombre en nombre propio, ¿sí? Y lo que vamos a buscar, ¿sí?, necesitamos buscar los apellidos para el nombre que figura en la celda de referencia H2, que en este caso es Laura, todo en mayúsculas, ¿sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a comparar ahora la función buscar B con función índice coincidir y vamos a ver cuáles son las condiciones de cada uno. Fíjense, si queremos buscar el apellido para ese nombre Laura con la función buscar B, en principio lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque el valor buscado está a la izquierda del valor resultado, que es el apellido, ¿sí? Valor buscado nombre, valor resultado apellido. En principio buscar B sería viable, ¿sí? Entonces, ¿cómo aplicamos buscar B en este caso? De forma muy simple. Si no vieron buscar B, les recomiendo que vean el video del directo pasado donde vimos siempre en profundidad cómo trabaja esa función y distintos métodos y diferencias y modalidades de uso, ¿sí? Pero acá básicamente lo usamos en modo básico. Buscar B, ¿sí? El valor buscado va a ser obviamente Laura en este caso, la celda referenciada. El rango de datos, ¿sí? En este caso podemos seleccionar indistintamente las dos primeras columnas, pero vamos a seleccionarlo todo, es lo mismo. No cambia en este caso la diferenciación porque vamos a seleccionar la columna 2, así que podemos o no seleccionar las tercera y cuarta columnas. En este caso lo hacemos a modo ilustrativo. Colocamos el indicador de columnas, así que en este caso la columna 2, ¿sí? Porque necesitamos la columna 2, es donde queremos están los valores de resultado que queremos, ¿sí? Y por último, una búsqueda exacta, ¿sí? Como definimos habitualmente. Eso sería con la función buscar B. Y fíjense que, ¿qué sucede? Que la función buscar B no distingue mayúsculas de minúsculas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos buscando Laura en mayúsculas. Sin embargo, al buscar a Laura dentro de esta columna, la Laura que nos devuelve es la primera, ¿sí? O sea, no la salteó para buscarnos específicamente la que necesitamos, que era con nombre completo en mayúsculas, sino que directamente nos devolvió la primera, ¿sí? Entonces no distingue mayúsculas de minúsculas. Entonces ahí ya tenemos una limitante de la función buscar B cuando es aplicada a búsquedas exactas de texto, ¿sí? Ahora bien, veamos qué sucede con la aplicación de las combinaciones de funciones como índice coincidir, que es lo que vimos recién, ¿sí? En el caso anterior. En este caso lo que hacemos es, colocamos la función índice, ¿sí? Vamos a definir primero el rango de los apellidos, que es lo que estamos buscando, ¿sí? Luego colocamos la función coincidir. Definimos la celda H2, que es la que contiene el nombre Laura, ¿sí?, de referencia en mayúscula, ¿sí? Y lo que completamos después es obviamente los nombres, ¿sí? Donde tiene que buscar ese nombre de Laura, ¿sí? Y en este caso vamos a definirle, fíjense, acá que interesante, una función de búsqueda exacta, ¿sí? Coincidencia exacta para la función coincidir. Veamos qué sucede. ¿Vieron? Lo que sucede es exactamente lo mismo. No nos está distinguiendo mayúsculas de minúsculas. Entonces, tanto la función buscar B con la función índice coincidir no nos permiten, ¿sí?, hacer una búsqueda exacta de lo que es texto, ¿sí?, cuando el texto está configurado de una determinada manera con determinados caracteres. ¿Se ve? Entonces, fíjense que en este caso nos va a devolver Santillán, que sería el primer registro de Laura, pero no es el Laura que estamos buscando, ¿se entiende? El Laura que estamos buscando es el que está en la fila 3, que tiene todo el texto en mayúsculas, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos pasar por alto esa limitante que tienen ambas funciones, o función y combinación de funciones? Bueno, ahí viene otro nuevo truco, así como vimos anteriormente con la función buscar B, cuando vimos antes con dos condiciones, ¿sí? O una forma de buscar B inverso, ¿sí?, que es lo que vimos en el stream pasado para evitar justamente la limitante esa de valor buscado a la izquierda del valor resultado, ¿sí? En este caso lo que vamos a aplicar es otro truco, es decir, vamos a hacerle como un engaño a Excel, ¿sí? Y lo que vamos a aplicarle es una nueva función, que es la función igual, que es una función que es bastante simple de interpretar y de entender. Fíjense, vamos a completar acá para que vean de qué trata. La función igual lo que hace es simplemente, disculpen, vamos a hacer así lo ven internamente, quiero que vean cómo trabaja, ¿sí? Ahí está. La función igual, ¿sí?, comprueba si dos cadenas de texto, ¿sí?, son exactamente iguales y devuelve verdadero o falso, ¿sí? Igual distingue de mayúsculas de minúsculas, ¿sí? Fíjense por qué entonces vamos a implementar esta función, porque nos permite distinguir lo que antes no podíamos hacerlo con las otras funciones, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede acá? Comprobamos si dos cadenas de texto son exactamente verdadero y devuelve verdadero o falso. Si son exactamente iguales, va a devolver verdadero, sin valor lógico de 1 o verdadero.
Y si digamos, si no son iguales, va a devolver un valor falso, ¿sí? O de 0. Entonces, fíjense, hacemos una comprobación rápida y simple. Si yo pongo el texto que figura, por ejemplo, acá, miren, y el texto acá, fíjense, lo que me está comparando es, con los dos argumentos me está comparando nombre contra Laura. Obviamente que esto me va a dar falso, ¿sí? Obviamente los textos que están acá adentro son distintos. Ahora bien, si yo coloco, por ejemplo, fíjense, Laura, perdón, fíjense, si yo coloco acá Laura y acá coloco Laura, perdón, tienen que ser como son, no son referenciadas, tienen que ser definidas como texto con comillas. Ahí está. Si yo coloco Laura, bueno, esperen que lo complete muy mal. Vamos a poner Laura en mayúscula y acá lo completamos con Laura en minúscula. Fíjense que me devuelve falso, ¿sí? ¿Por qué? Porque distingue mayúsculas de minúsculas, ¿se entiende? Me está diciendo, no, estos dos no son iguales. En cambio acá, en las búsquedas que vimos antes, sí son iguales, porque yo ya encontré un Laura, no importa cuál. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, la función igual nos va a ayudar, ¿sí? Para evitar esa limitante que tiene esa función y esa combinación de funciones de índice coincidir, ¿sí? ¿Cómo vamos a implementarla? Fíjense, hacemos lo siguiente. Colocamos índice, ¿sí? Y acá vamos a utilizar una fórmula matricial. Ahora les voy a explicar por qué. Colocamos la función índice, ¿sí? Definimos luego el rango de apellidos. Esto es todo igual, ¿sí? Luego colocamos la función coincidir, ¿sí? Y acá viene el truquito. El valor buscado que vamos a buscar va a ser verdadero. Ahora les explico por qué, ¿sí? Y la matriz donde vamos a buscar ese valor lógico verdadero va a ser justamente la función igual, ¿sí? Que lo que nos permite es igualar ese valor Laura, ¿sí? Que nosotros buscamos en mayúscula, comparado, ¿sí? Recuerden que la función igual compara, comparado con ¿qué? Con específicamente todas las nombres Lauras de esta ecuación. ¿Se entiende? Luego completamos obviamente con búsqueda exacta, ¿sí? Esto es lo mismo, pero lo que hacemos acá es, fíjense, en lo que es la función coincidir, la matriz de búsqueda de la función coincidir no va a ser una definición, sino que va a ser un rango, sino que va a ser la igualación del texto que buscamos con respecto, ¿sí? A la columna completa. Eso nos va a devolver un verdadero, ¿sí? Y falsos. Y lo que necesitamos es la ubicación de ese verdadero para definirlo como posición relativa de esa búsqueda. Vamos a hacer algo en el medio para que lo entiendan. Fíjense que nos devuelve el correcto, ¿no? Pero les quiero mostrar algo para que lo entiendan bien cómo funciona esto. ¿Qué sucedería si yo coloco esto? Fíjense. Si yo coloco igual y comparo este valor contra el rango completo, ¿sí? De los valores Laura, esto nos debería devolver, ¿sí? Un rango derramado, ¿sí? Un rango de desbordamiento o refill, como se dice, con las comprobaciones lógicas, ¿sí? Donde compara el valor Laura que buscamos acá contra cada uno de los valores que están en esta columna. ¿Se entiende? Fíjense. Entonces, nos devuelve un rango derramado donde nos dice, bueno, perfecto, yo te comparo cada uno de estos Laura en mayúscula contra cada uno de estos Laura en esta columna, ¿sí? Entonces te digo, este Laura contra el primer Laura, falso, porque no son iguales. Recuerden que igual distingue de mayúsculas y minúsculas. El segundo Laura contra el segundo Laura, verdadero, son iguales, ¿sí? El tercer Laura, fíjense, contra el tercer Laura, falso, son distintos, este es mayúscula, este es nombre propio. Entonces, nos devuelve un rango derramado donde lo que vamos a buscar, ¿sí? Luego con la función coincidir, es la posición relativa de ese verdadero, que era lo que estamos buscando, ¿sí? Dentro de ese rango derramado. ¿Se entiende entonces? Entonces, lo que estamos haciendo acá es buscar este verdadero, que sería este verdadero, ¿sí? Dentro del rango derramado que estamos generando con la igualación. ¿Se entiende? Entonces, lo que logramos con esto es un valor, ¿sí? Con esto devolvemos un valor que es 2. Fíjense que en este caso es el número 2, porque la posición relativa de verdadero, o sea, de lo que estamos buscando verdadero dentro de este rango derramado es 2. ¿Se acuerdan que coincidir buscaba la posición relativa del rango de una palabra dentro, o un texto dentro de un rango? En este caso, verdadero está en la numeración 2, de arriba hacia abajo, ¿sí? Entonces, lo que estamos definiendo con esto es el número de fila, ¿sí? Del que nos vamos a basar para buscar esa coincidencia de coordenadas, para esa combinación de coordenadas. Entonces, al colocar un 2 acá, ¿qué sucede? Índice nos busca ese valor, ¿sí? Nos busca dentro de estos valores resultados para la posición relativa de la columna paralela con la misma fila que tenga la posición 2. Entonces, en este caso nos va a devolver sí el valor que queremos, que es, en este caso, obviamente, el apellido, que es Basualdo, que es el apellido para el cual el nombre que buscamos, que está definido en la celda H2 en nombre completo.
¿Se entendió? Fíjense cómo entonces aplicando un truquito y un cambio a uno de los argumentos dentro de la función coincidir nos permite, ¿sí?, específicamente hacer una búsqueda exacta, ¿sí?, de un valor de texto que contrariamente tanto la función buscar b como la combinación de índice coincidir no nos lo permitiría, ¿sí? ¿Se entendió? Bueno, y por último vamos a ver cómo usar índice coincidir en Excel con doble entrada. Esto lo vimos antes, ¿sí?, pero hacemos brevemente un repaso. Tenemos ancho y alto, una tabla configurada con valores, ¿sí? En este caso tenemos los anchos en columna y los altos valores de registro en alto en fila, ¿sí? Y podemos hacer una búsqueda exacta donde configuramos tanto un ancho y un alto y que nos devuelve el valor para ese eje, para ese cruce de coordenadas. Fíjense que 400 y 400 nos debería dar este valor, ¿sí? Entonces, simplemente lo configuramos de la siguiente manera. Fíjense, hacemos una doble coincidencia exacta, hacemos índice, colocamos primero el rango donde están todos los datos, que en este caso solamente completamos con los datos internos, no los ejes, ¿sí?, porque los ejes ya van a estar dados por valores definidos fuera, ¿sí?, de ese cálculo, ¿sí?, que están acá arriba, que son los valores relativos que podemos tocar y configurar luego para ir cambiando el valor resultado, ¿sí? A eso lo que le vamos a agregar, ¿sí?, es vamos a agregarle la función coincidir, ¿sí?, y vamos a definir que nos busque primero, por ejemplo, el valor de ancho, ¿sí?, donde dentro de los registros de ancho, lógico, con un valor exacto, que es lo que buscamos en este caso, ¿sí? Y configuramos el segundo argumento indicador de columna, ¿sí?, con otra función de coincidir para buscar una posición relativa que va a ser en este caso del alto, ¿sí?, en la matriz buscada de filas de alto, ¿sí?, con una coincidencia exacta también, ¿sí? Entonces ahí tenemos el resultado que obviamente nos va a devolver la intersección de ese eje de coordenadas, ¿sí? Fíjense qué sucede, si yo acá coloco 300, nos va a devolver perfecto, entre 400 y 300 de alto, hay un valor, nos lo devuelve. Ahora, si coloco un valor que no aparece específicamente dentro de los encabezados, fíjense, si coloco 350, me va a devolver error de dato no disponible. ¿Por qué? Porque definimos una configuración de búsqueda exacta. Y si no encuentra un valor exacto para ese eje de coordenadas, nos va a devolver error, ¿sí? Bueno, hacemos un aproximado, en este caso es lo mismo, solamente que nos va a permitir acomodarnos, ¿sí?, en función de si estamos, digamos, de forma aproximada o no a un registro de los encabezados. Simplemente lo mismo, solamente lo que hay que cambiar es el argumento que indica el tipo de coincidencia, ¿sí? En este caso hacemos lo mismo, hacemos una búsqueda con la matriz de los datos internos, ¿sí? Para el argumento de numeración de fila hacemos la posición relativa, la búsqueda de posición relativa, que en este caso va a ser primero el ancho, ¿sí?, en los registros de ancho, ¿sí?, pero la salvedad de ahora es que vamos a colocar un 1 para que nos busque, ¿sí?, un aproximado menor o que. En este caso estamos haciendo un ejemplo de menor o que, también podríamos hacer uno de mayor o que, pero obviamente por un tema de que es exactamente lo mismo, solamente cambia 1 o menos 1 en el tipo de argumento. No lo aplicamos en forma didáctica, pero es exactamente lo mismo, ¿sí? En este caso vamos a utilizar menor a 1, menor o igual, entonces colocamos un 1, ¿sí? Y luego colocamos otra coincidencia, donde vamos a buscar el valor de alto en este caso, ¿sí?, en los registros de encabezado de alto, ¿sí?, con una búsqueda menor o igual que, ¿sí?, y cerramos las dos funciones. Y así nos va a devolver, ¿sí?, la intersección, pero en este caso va a analizar si hay una búsqueda, si hay un valor aproximado. Fíjense, en este caso empezamos con dos iguales para que se entienda que es lo mismo, pero si yo ahora coloco 350 acá, fíjense que me va a devolver el aproximado, ¿sí? Siempre acuérdense que hasta 50 es, digamos, baja a 300. Si fuera 351 ya pasa al siguiente. Bueno, no, disculpen, en este caso no, porque lo que hace es busque menor o igual dentro de la matriz. Entonces lo que estamos haciendo acá es, fíjense que si ponemos 350 nos va a buscar en la intersección de esos dos valores. 400 lo encuentra perfecto, pero el alto lo va a encontrar aproximado en 17.500, porque lo que hace es hasta 399 siempre va a basarse en el menor o igual. Es lo que habíamos visto antes de la búsqueda de limitantes, ¿se acuerdan? Entonces, si yo coloco 399, aún así va a seguir yendo al valor de acá, del 300, porque es menor o igual al registro, ¿sí? No importa si es... No es que... Es lo mismo que decimos antes, no es que se redondea el valor. Si yo pongo 351 pasa a 400, y si me quedo en 349 es 300. No es el aproximado por redondeo, sino que es el aproximado por exactamente el menor o igual al valor que definamos en ese registro de coordenada, ¿sí? En este caso, obviamente, si colocamos, por ejemplo, 102, fíjense que baja, ¿sí?, a
12.500, ¿sí? Porque encuentra 400, ¿sí? Y el valor menor a 102 es el primer valor 100, ¿sí? Y en este caso devuelve ese valor de intersección, ¿sí? Bueno, con esto terminaríamos un poco lo que es coincidir y índice coincidir. Me olvidé decir algo, ¿sí? En la búsqueda exacta, acá con coincidir igual, que en realidad ahora Excel 365, digamos, interpreta si hay una función matricial, automáticamente la implementa como tal y no es necesario, como antes, estructurarla dentro de la sintaxis como fórmula matricial. Esto se hacía antes, antiguamente haciendo control, en vez de aceptar con enter, con control shift enter. Fíjense, yo coloco control shift enter. Fíjense que aparece en la barra de fórmulas unos corchetes, ¿sí? Que no forman parte en realidad de la barra de la fórmula. Fíjense, si yo quiero entrar, selecciono y quiero entrar a editar, fíjense que desaparecen porque no son símbolos configurables, sino que esto lo que permite es configurar a una fórmula, un cálculo como matriz, ¿sí? Recuerden que cuando hablamos de fórmulas matriciales, ¿sí? Hablamos digamos, de fórmulas que operan con matrices de datos, es decir, que no realiza cálculos con un solo valor, sino que puede calcular, hacer cálculos con múltiples valores, que en este caso lo que estamos haciendo acá, esta igualación de H2 con un rango, es decir, una celda con un rango, genera un rango derramado que lo que está haciendo es iteraciones de cálculos, de múltiples cálculos. Es decir, acá no está calculando celda contra celda, está calculando celda contra celda, celda contra celda, está haciendo varios cálculos, ¿se entiende? Entonces se configura como una fórmula matricial. Yo no le doy enter ahora porque Excel ya lo interpreta de forma automática. Eso, cuando entiende que hay una fórmula matricial, lo hace automáticamente y no lo coloca los corchetes. Yo les recomiendo que lo hagan, que acepten con Control Shift Enter, por un tema de visualización y de información. Porque muchas veces es mejor tener todo el contenido de la información en la barra de fórmulas y saber que ya esto es una fórmula matricial, que de por sí tener que ver si va a ser o no, o si es una fórmula matricial. Imagínense si tenemos una fórmula que es enorme, si que tenemos, no sé, 100, 200 caracteres dentro de la sintaxis, y si no tenemos los corchetes, tendríamos que averiguar y ver internamente si hay algún tipo de configuración de fórmula matricial, con iteraciones de cálculos entre varios datos, ¿sí? Con una serie de datos. Entonces se vuelve más engorroso, y ya con los corchetes sabemos que estamos haciendo algo matricial, ¿sí? Pero bueno, simplemente esa salvedad para que sepan que esto pueden o no, si tienen Excel 365 y demás, pero lo ideal es que lo apliquen para que tengan información en la barra de fórmulas, y cuanto más información tengan, mejor a la hora de tener que luego editar algo o interpretar qué cambios se pueden hacer si hay alguna necesidad, ¿sí?